Buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy viernes 29 de octubre del 2021. Estamos realmente de luto. El fallecimiento del amigo Reinaldo Pared Pérez, había sido presidente del Senado, había sido secretario general del Partido de la Liberación Dominicana por muchísimo tiempo, hasta que se frustró, diría yo, con las situaciones que pasaron en la precampaña, donde hizo un comunicado defendiendo su integridad y demostrando que era un hombre de carácter, que no se prestaba y que no iba a aceptar que jugaran con su figura, con su persona. Tenía varios años batallando con un cáncer en el esófago. Hay diferentes versiones, nosotros ni siquiera vamos a entrar en las mismas. Él había solicitado su exclusión del comité político, dijo que no iba tampoco a volver a ser secretario general, y él salió muy ofendido de ahí. De hecho, en alguna ocasión hasta se habló de que podía haberse ido del partido. Eso no es tema, digamos, para conversarlo. Estamos de luto a sus familiares, a doña Ingrid Mendoza, a sus hijos, a sus hermanos, a los que conocí, a Sigfrido, a Carlitos. Mi más profundo pésame, mis condolencias a todos sus familiares, su madre, ¿no? A todos los hermanos, otros. Mi hermanita, que para descanse, que trabajó en el Reserva, era muy amiga de uno de sus hermanos, no sé si Renzi se llamaba o algo. Mis condolencias a todos. Es realmente muy dolorosa esa partida. Él luchó, batalló, pero al final perdió. Eso es una enfermedad, y yo conozco que realmente es implacable. Pasa sus restos, Dios lo tenga en la gloria, y lamentamos mucho ese deceso. Bueno, señores, ustedes saben que aquí hay gente que les gusta estar como los monos, imitando y todas las cosas. Cuando emiten la resolución esta de salud pública para que todo el mundo presente su carnet de vacunación en los sitios cerrados públicos, ahí aparecieron unos de ridículos. Es que yo le digo las cosas como son, hay que decírselas. Ahí en la Plaza de la Bandera, que la Constitución, que las libertades, que para aquí, que para allá. Usted no tiene derecho a enfermarme a mí, váyase con su peste para allá o quédese con ella en su casa. Que si ustedes están vacunados, a usted no le interesa si yo estoy vacunado o no. Usted que debiera vacunarse. Y la salud pública está por encima de los derechos particulares suyos. Quédese en su casa, ande con su PCR y punto, y ya, y no desee más. Pues unos habían sometido un recurso al Tribunal Superior, un recurso de amparo, pues el Tribunal Superior Administrativo se lo acaba de rechazar porque no cumplía con las leyes que tienen que ver con... no reúne ninguno de los requisitos exigidos por la ley 1307 que creó el Tribunal Contencioso Administrativo. Punto. Presente su tarjeta y si no, no salga. Usted quiere estar con la gente, usted presente su tarjeta de vacunación. Y es a usted que lo estamos tratando de proteger. Y si usted no quiere, pues entonces no dañe la sociedad. Ahí está hablándose ahora mismo de la cuarta ola. Waldo Ariel y el Colegio Médico hablando de que debiéramos volver a cerrar la economía. Eso es lo que yo venía advirtiendo desde julio, que llegamos al pico. Vamos a entrar a conocer los detalles del COVID, cómo andamos, que ayer les conté, le dije, miren, ¿cómo es que tenemos 6.000, qué sé yo cuánto, y 849 casos y no pasamos de ahí? Ayer tuvimos 1.100 y pico y de nuevo 6.000. ¿Te acuerdan que le hice el ejercicio ayer? Bueno, vamos a ver en minutos. Pero tenemos que enfocarnos en los aspectos que tienen que ver con el presidente. El presidente Luis Abinader emitió un decreto ayer, el decreto 67921, destituyendo al ingeniero Serafín Canario de la administración de la planta de Punta Catalina. Fíjense ustedes cómo el subdesarrollo y las deficiencias de los países. Mi mamá, en paz descanse, mami, decía, desde toda la vida, yo acababa de llegar al país, que Gustavo, ya relajaba, era muy alegre, que Gustavo I, que Gustavo II, con las Itavos antes, cuando, ¿te acuerdan ustedes? Itavo I, Itavo II, porque aquí no sabemos los nombres de las plantas, en otros países nadie se sabe los nombres de las plantas.
Pero como hemos vivido en apagones toda la vida, ella relajaba que se fue Gustavo 1, que se fue Gustavo 2. Gustavito era un hermanito, era amigo de mi hermano 6'5", y él como 5'2", ya tú sabes, Benitín y Enea. Y mami me decía, se fue Gustavo 1, se fue Gustavo 2. Las Citavos, que ahora acaban de emitir, vamos a ver si nos da tiempo, un documento, 150 millones de deuda en documentos corporativos, una empresa que es 50% del Estado, y tanta bobería que hablan. A los tripegüiros por ahí hablando basura siempre. Y Tavo es una empresa capitalizada. Bueno, me salí. Pero ayer lo que se sustituyó, bueno, se canceló a Serafín Canario, el administrador, que tuvo muchos problemas. La planta nunca ha sido recepcionada, nunca ha sido recibida oficialmente, pero yo presumo que a Serafín se lo llevó el tema del carbón. Ustedes saben, estos días hubo unas situaciones con el contrato que la empresa que suple, Coal Resources, incumplió como por mes y medio el suministro y se agotó lo que estaba en el parque de almacenamiento, y la planta la estuvieron operando a mitad de capacidad, por debajo una de las unidades, etcétera, etcétera. Y obviamente eso afecta, porque ya esas plantas produciendo con un carbón que costaba 50, 60, 70 dólares la tonelada, no sé a cuánto se negoció aquel contrato de 2 millones de toneladas, creo que se hizo 1 millón, un año entero, que fue lo que dejó la administración pasada, y esta administración debió haber hecho la licitación por allá por abril. Parece ser que no se hizo a tiempo, no se hizo, se agotó, hubo que pedirle colaboración a Colombia. Colombia mandó carbón de Cerrejón para acá. En Colombia son empresas privadas, mineras privadas, está Drummond, está... ¿Cuál más está? Bueno, sé que Drummond es una de las que opera en Colombia. Entonces, el presidente lo acaba de cancelar, quitar, y realmente vamos a ver, porque había emitido el presidente el decreto para crear el fideicomiso para la administración de Punta Catalina. También se había hablado de la contratación de la operación y mantenimiento. Vamos a ver cómo todo eso conjuga, pero la realidad es esa. El carbón, yo sé que el presidente quitó al ingeniero Serafín Canario, que es un especialista en plantas, pero el problema de una empresa es la gerencia, la administración. Tú tienes que conocer la industria, pero la industria tiene hasta un tornillito que te falte. Una vez había hubo una explicación que un vuelo se suspendió de la NASA por un simple tornillito que lo que valía eran centavos, pero no cumplía con la característica, y en esa heavy duty como operan esos cohetes, eso ocasionó, no sé si ocasionó un desastre, un percance o lo que fuese, o se suspendió el vuelo porque unas vibraciones que aparecieron. Cuando hicieron el diagnóstico, eso fue lo que sucedió. Un simple tornillito en un cohete que costaba miles de millones de dólares. Habrá Dios cuánto, y ese tornillito costaba centavos. Un administrador, un gerente, tiene que conocer de su industria desde la A hasta la Z. Nosotros, cuando yo era presidente de refinería, nosotros recibíamos un barco interdiario de los diferentes productos y teníamos un equipo, esas muchachas eran ingenieros industriales y químicas, que se especializaron y eran las que llevaban, ¿verdad?, la logística de planeación de los buques, de los barcos que recibíamos cada día, de los diferentes productos. Entonces, una empresa como esa tiene un sinnúmero desde las piezas de recambio, desde la ceniza, desde los equipos de repuesto, desde la cal, el combustible, el gasoil para arrancar la planta, todo tiene que ser, es un paquete. Yo presumo que ese fue el problema realmente, que se llevó, el carbón se llevó a Serafín Canario de Punta Catalina. El presidente quizás no lo removió en aquella ocasión, se les unió el problema, se pidieron ese carbón, como 300.000 toneladas ahí a Colombia. El presidente Abinader, se presumo, llamó al presidente Iván Duque y manejaron eso para que se les suministrara ese carbón. El problema ahora es que el carbón está ayer estaba en $234 la tonelada, ha subido 300%.
Punta Catalina, que operaba, si producía, vamos a suponer, a 3 centavos de dólares su costo variable de producción, su costo operativo de generación de combustible, costo variable, si ha subido un 300%, debe estar en 9. O sea, pero que esa era una planta que va a generar 200, 300, 400, depende al precio que vende en el mercado o a las distribuidoras, beneficios para el Estado, porque si yo produzco y mi costo de producción sale a 3 y yo vendo a 7, yo gano 4 centavos por cada kilovatio. Imagínate tú cuando yo voy a producir kilovatios por un tubo. Pero bueno, esa es la situación. Punta Catalina siempre dando de qué hablar, y les decía, vuelvo al origen, que en otros países nadie sabe cómo se llaman las plantas, nada más cuando hay crisis o cuando hay problemas. Cuando hay crisis o cuando hay problemas, o cuando pues, explota una nuclear de esas, Fukushima, aquí 3 Mile Island en Pensilvania, creo que fue en los 60 por allá, que hizo que se pararan todas las inversiones en nucleares, ¿verdad? Chernobyl allá en Ucrania, en la antigua Unión Soviética, etcétera, etcétera. Pues nada, eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos países con su desarrollo medio y con problemas que tenemos, que conocemos hasta las plantas, que si Timbeque, que si Tabo, que si Coyentri, que si... En otros países no te saben los nombres de las plantas, hasta que hay problemas. Cuando hay problemas, entonces sale a resurgir eso. Señores, el presidente siempre tiene inteligencia, ¿no? Le decía en estos días, informaciones de inteligencia. El presidente acaba de suspender un viaje que iba a Glasgow, Reino Unido, en Escocia, a la cumbre de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP26, y nos informa el speaker del gobierno que el acentuado deterioro de la gobernabilidad en Haití te exige el seguimiento continuo, préstenle atención a las frases, seguimiento continuo de la situación política, social y económica, para garantizar una rápida respuesta de las autoridades dominicanas ante cualquier imprevisto que ponga en peligro la seguridad nacional. Yo entiendo que eso es correcto. El horno no está para galletita, eso es un evento importantísimo, 100 y tantos jefes de Estado, el presidente Biden ya salió, está reuniéndose, ayer se reunió con el Papa, u hoy, con diferencia de hora, a lo mejor fue esta mañana, se reunirían. Entonces, el presidente ha suspendido su viaje. Recuérdense que se acaban de enviar hacia la frontera los cazadores de Constanza, y esas bandas armadas representan realmente un real peligro para la República Dominicana. Y se ha dicho que hay unos equipos SWAT o SEALs o Marines de los Estados Unidos preparados para tomar acciones contra las bandas, para ver si hacen el rescate de los misioneros que están secuestrados, que piden 17 millones. Lo que pasa es que en esa selva, ¿cómo sabes tú dónde los tienen? Primero tienes que tener la inteligencia de dónde están para poder irlo a buscar. No es irlo a buscar ellos. Si saben dónde están, van y los buscan y salga lo que salga, pato gallareta. Pero el problema es que primero tienen que saber dónde lo pudieran tener. Entonces parece que ese es el problema. Y en cualquier momento puede darse un desenlace que involucre las autoridades dominicanas. Entonces yo creo que sí, el presidente es el comandante en jefe, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y debe estar aquí, porque puede suceder cualquier cosa. Y yo presumo, ya que él domina información de inteligencia sensitiva, clasificada, confidencial, que algo debe haber, algo se está moviendo. Lo dejo de ese tamaño porque yo no soy Cristian Casablanca para estar lucubrando y dando números aquí, pero mi sentido común, mi perspicacia me dice que algo se está moviendo. Miren, señores, cuando los peloteros llegan de Rookie League, el entrenamiento de clase AA y eso, a la Grandes Ligas, y se encuentran con un pitcher de esos que ellos no veían en ese entonces, y le meten 3 retazos por ahí que se quedan con el bate ahí, o lo engañan con una curva y unos lanzamientos, ellos no están acostumbrados, y el muchacho que se le estaba comiendo en su liga allá abajo, de uno de los relajos que dice que bienvenido a Grandes Ligas, llegaste a la Liga Mayor, aquí es así. Obviamente tienen que aprender, igual lo que juegan colegial en basquetbol, que llega a la NBA, es más rápido, es diferente, todo es diferente. Yo me río porque el amigo Homero Figueroa, el speaker, que dio la noticia del presidente que no viaja,
que suspendió el viaje a Glasgow, dice que a esta administración le han caído las 7 plagas de Egipto. Una frase bíblica para representar las dificultades que ha tenido que enfrentar esta administración, que es cierto, encontró la pandemia y la pandemia trae consigo muchísimas dificultades. Dice, estamos dirigiendo un país en épocas de vacas flacas y las estamos engordando a puro talento, esfuerzo y trabajo. Muy bien, muy bien. Ahora entro a lo que quiero comentar, porque también y todas las cosas hay que ponerlas en su real contexto. Dice, los demás gobernaron en época de vacas gordas y lo que hicieron fue comerse la vaca. Cuando él dice los demás, se está refiriendo al gobierno de Danilo y presumo que al gobierno de Leonel Fernández. ¿Verdad? Entonces, obviamente su papel es eso, alabar su administración y venderla, y no está mal. Ahora, decir que esos gobiernos salientes que jugaron a la política con el tema futuro del país, eso hablando de la reforma fiscal, el que la debió aplicar fue Danilo Medina, porque era a partir del 12 que se estaba establecido, y el que gobernó del 12 al 20 fue Danilo Medina. Porque decidieron patear la bola hacia el futuro y no responsabilizarse porque su análisis era cortoplacista y electoral. Usted, señor Homero, amigo Homero, debe referirse a las cosas como son, al pan, pan y al vino, vino. Eso que usted está diciendo le corresponde, usted tiene que decirlo al gobierno de Danilo Medina, no a los demás gobiernos. Los demás no. No meta al gobierno del presidente Leonel Fernández en eso, porque el gobierno de Leonel Fernández no operó con vacas gordas. Si usted no lo sabe, cuando Leonel Fernández llega en el 4, llega con una mega crisis económica, con el dólar al 60 por 1 en el 2004, que la dejó Hipólito. Una. El segundo fue en el 2008, se desata la crisis financiera global del subprime, que destruyó Lehman Brothers, todos esos bancos. No, y viene, esa es la segunda, y aquí seguimos creciendo a 7 y 8%. Y la tercera fue que ustedes no han visto el petróleo como lo vimos yo, siendo yo superintendente de electricidad. Esa fue la crisis de los commodities. Los precios que ustedes están viendo del arroz, los cereales, no se comparan con lo que nosotros experimentamos en el 2008. Con el petróleo a $148 el barril en julio del 2008. Yo era superintendente, yo sé lo que estoy hablando. O sea que no es verdad que a ustedes le han caído las 7 plagas. Ustedes encontraron 3 plaguitas. Pero cuando usted dice, es verdad que el gobierno de Danilo Medina gobernó con las vacas gordas y no hizo nada, cogió prestado y endeudó el país. Se le dejó en 19.000, 20.000 millones de dólares y lo metió en 44.000 en 8 años con el petróleo a $40 el barril. Es verdad, pero no meta a todo el mundo en el saco. No lo meta a todo el mundo, no es verdad. Leonel Fernández no gobernó con vacas gordas. Y recibió la crisis de Hipólito, recibió la crisis financiera internacional, la crisis asiática, los mercados asiáticos y la quiebra de los subprime que quebraron, que hubo que salvar todos esos bancos en el gobierno de Obama y en Europa. Todavía Europa estaba en recesión hasta los otros días y nosotros crecimos, hicimos inversión y seguimos creciendo. Y después la crisis de los commodities, que el petróleo llegó a $148. ¿Usted sabe cómo está hoy? A 82. Elevadísimo, pero mira, le faltan $60 para llegar al precio que nosotros lo manejamos. O sea que no es lo mismo. Está bien que usted diga, y es verdad, pero no del todo. Dígaselo al que se lo tiene que decir, no meta a todo el mundo en el mismo saco. No meta a todo el mundo. Y quien tuvo que aplicar esa reforma en el 12, según la Estrategia Nacional de Desarrollo que usted mismo señala, era el gobierno de Danilo Medina. Pero por politiquería, correcto, usted lo dice muy bien, de corto plazo y electoral, es cierto, es totalmente cierto. Lo pudo haber hecho y debió haberlo hecho y era el que le correspondía, pero no quería aplicar su capital político. Pero no meta a todos los gobernantes, que no es verdad, ni a todos los gobiernos. Separe del 12 al 20 y del 4 al 12, que no es lo mismo. Una precisión, porque aquí fechas, datos y números, y eso sí lo manejamos aquí. Entonces, claro, el presidente tomó una decisión, la que le recomendó el presidente Fernández, el CONEL, la Asociación de Industria y todo el mundo, es que esto no está para aumentar impuestos. Si usted aumenta impuestos ahora, lo que va a hacer es que va a detener el crecimiento de la economía, que vamos a crecer a 10%. Excelente, perfecto, ya recuperamos lo que perdimos con la pandemia.
Pero si tú aplicas un frenazo ahora, lo que va a afectar la economía. Eso es bienvenido a Grandes Ligas. Ustedes pensaban que gobernar era tan simple y sencillo. No, gobernar no es simple. Ahora, tú tratas de aplicar las mejores medidas, las más racionales, las de mayor sentido común. Y si tienes un buen equipo, pues tú potencializas, le añades valor agregado, generas sinergia. Sinergia significa que si tú haces dos medidas que sumadas dan 2 y 2 y 2 son 4, cuando tú lo haces con sinergia y le aplicas otras cosas, en lugar de 2 y 2, 4, te da 2 y 2, 5 o 6. Se aumentan, se multiplican, tienen efectos colaterales adicionales, ¿verdad? Pero si tú al contrario, suma 2 y 2 y en lugar que te dé 4 te da 3 o te da 2, sumando 4, eso tiene un rendimiento marginal decreciente, eso no está funcionando bien y eso pasa mucho acá. Por ejemplo, dice el gobierno, ministro de Economía y Planificación, el presidente lo dijo muy bien, no va a reforma. Nadie le está diciendo, el gobierno fue el que se planteó eso. Dice, tenemos déficit controlado, tenemos ingresos, tenemos todo, entonces ¿para qué se planteó lo de la reforma? Ante la desestimación de la reforma fiscal, el gobierno seguirá racionalizando el gasto. Entonces no nos hubiéramos puesto con las manos para arriba, sacándolo del Consejo Económico y Social para irlo a discutir con los líderes políticos si no había necesidad. ¿Para qué generar esa crispación en la población? Dice Seara Hatton que 130.000 millones del presupuesto fueron reasignados para un mejor gasto en las partidas presupuestarias. Pero el problema del gobierno es que no ha ejecutado el gasto de capital, que se ahorraron 30.000 millones, que si 27.000 millones, pero cuando tú buscas la ejecución del presupuesto, hay una falencia en el gasto de capital, no se hacen inversiones. Entonces, Seara Hatton, el presidente dice una cosa, Seara Hatton dice que el país va a pagar un alto costo porque los niveles de recaudaciones actuales no dan para hacer las obras que se necesitan, pero los otros gobiernos hicieron las obras que se han hecho con los niveles de recaudaciones actuales. Lo que tú tienes es que racionalizar y ver cuál es el uso que le vas a dar a tu presupuesto. Como materia de infraestructura, aquí se hizo el metro, se hicieron los elevados, se ha hecho las presas, se ha hecho todo. O sea, dice, y tiene razón Seara Hatton, que en comparación, la presión tributaria, el 70% de los países del mundo sobrepasa el 20% y que nosotros estamos en 14%. Eso es cierto, pero si tú entras y diseccionas la economía y lo que todos nosotros pagamos, cuando tú vienes a ver ese 14% que damos, el gobierno no me da nada a cambio. Porque se destinaron 215.000 millones de facilidades de liquidez ampliada del Banco Central para la pandemia. A mí no me dieron un chele, ni siquiera para un proyecto que tenía. Y pues uno presume que, bueno, se dieron, pero eso se repartió entre los grandes y los que tenían. Y el para ti, el para mí, el fase 1, el fase 2, la clase media no recibió un chele de eso. Entonces, cuando tú ves eso de la presión tributaria del 14, que es verdad, no es mentira, y la comparas con otros países, también tienes que saber que hay otros países que le están dando a la población, mira el 4% de educación. ¿Para qué le estamos dando el 4% de educación? Para que construyan, tú ahí en la autopista del Corari, saliendo de Romana, esta escuela, en el medio de in the middle of nowhere, como dicen en inglés, en el medio de la nada. Y por otro sitio, unas escuelas que la hicieron por negocio. Y negocio, y negocio, y negocio. Entonces, ese es el problema. Y es verdad, la crisis impactó la economía, se ha tenido que gastar, perdimos casi 18.000 millones de dólares, ya lo estamos recuperando. Pero el que nosotros le pongamos impuestos, usted tiene que poner impuestos y discutirlo, una reforma integral, el uso y la fuente, para recuperar esos 3-4% del producto que usted quiere para compensar y enfrentar el gasto tributario. Pero, si tú vas a terminar con bajo déficit fiscal, recuperando los empleos y con un crecimiento de 10% y atenuando la relación deuda-Producto Interno Bruto, ¿reforma para qué? Porque yo entiendo al señor de Impuestos Internos, a Luis Valdés, de que tarde o temprano se necesita hacer una reforma. El presidente Fernández le dijo, sí, sabemos que se necesita, el problema es que ahora no se puede. Entonces, vamos, cuando las condiciones estén dadas y la economía ya no se vaya a detener porque se apliquen determinados impuestos, que no todos impuestos, porque depende de la magnitud del frenazo.
¿Y a quién usted le va a aplicar ese frenazo? ¿Y a quién usted le va a pisar el cuello? Dice que el gobierno ha hecho es apretarse los pantalones y restringir los gastos. Pero eso está muy bien, señor Valdés. Ojalá y sea cierto. Porque vemos ahorro, pero vemos un ahorro a expensa ¿de qué? A expensa del gasto de capital, cuando debiera ser un ahorro a expensa del gasto corriente y ejecución del gasto de capital. Eso es más reproductivo, más virtuoso. Entonces, con relación al documento que se filtró, que decía mi amiga Germania Montaz, que el 70% ahí se le aplicaba, era regresivo, se le aplicaba a los de menos ingresos y a los que somos siempre el jamón del sándwich, dice él que no se dijo que ese documento que se filtró era falso, sino que era una de las propuestas de borradores que se estuvieron manejando. Entonces, ven, el tiempo se encarga de poner las cosas siempre en su lugar, siempre en su lugar. Gobernar tiene un appeal, un atractivo. Los funcionarios les gusta la parafernalia, ¿verdad? El vehículo, manejar presupuesto, administrar. Ciertamente, dicen unos famosos que es mejor arriba con presión que abajo con depresión. Bueno, perfecto. Pero se requiere que así la contraprestación de ese glamour, el vehículo, la seguridad, que eso no es ningún plus, y todas las cosas que van conexas con el cargo, la responsabilidad, porque como decía una vez alguien me dijo, es que los regalos vienen con su moño hecho. También están el resolver, el ser eficaz, el ser efectivo, porque el presidente lo nombra a usted en segunda base, y usted lo que sabe es que echar, cuando le llegue un rolling a la segunda, usted lo va a dejar ir. Si un tercera base, tú no lo puedes poner a que echar. Entonces, el manager, si se asiste de los mejores, le va mucho mejor. Pero no es solamente tener un grupo de los mejores, es que esos mejores, los mejores, tú los pongas en función de sus habilidades gerenciales, personales, sentido común, práctico, pragmatismo, experiencia, inteligencia, lealtad, por supuesto, carácter, que le tenga que decir, no, eso no se puede. No, es la ley, eso dice la ley tal cosa, a usted no le gusta, pues, no, pero tiene que cumplirse la ley. Al jurídico, ven acá, eso cumple la ley, no me venga con Mariame. Claro, háblame en A y B, ¿sí o no? Entonces, si tú te asistes de los mejores y además de eso, los ubica a cada uno de acuerdo a sus competencias de la mejor manera posible, te va mucho mejor. Pero aún así, gobernar no es fácil. No es fácil. Mira el presidente Biden cómo está lidiando con sus mismos demócratas. Vamos a conocer en unos instantes. Ayer, antes de irse para Glasgow, para Roma, que se reunió con el Papa, dejó montado, se reunió con los progres de los demócratas y discutieron de los 3.5, ¿cómo que se llama? El paquete ese social. Sacaron un paquete de cosas y bajaron de 3.5 trillones a 1.75. Bastante dinero, pero que no corresponde a todo. Pero los progres demócratas quieren que esté garantizado que luego en el Senado, donde hay 2 senadores que no están por el paquete global, no se le vayan a trastocar, porque ellos dicen, vamos a aprobar el paquete de infraestructura y no hay problema, que lo necesita la economía americana, de 1.3 trillones, pero está el Reconciliation Package, se llama, de que tiene todos los aspectos sociales para los niños, para los hogares de ancianos, para la educación, para la salud, etc. Entonces, lo han ido reduciendo de 3.5 que pidió el presidente Biden originalmente, y ayer decía el presidente Biden, nadie ha obtenido lo que ha querido aquí, es que hemos tenido que negociar, pero se fue, quedaron que lo iban a aprobar anoche, para que cuando él llegara allá a Glasgow, llegara por lo menos con ese logro.
y que hay unas elecciones en Virginia y posiblemente el gobernador esté en peligro porque la popularidad de Biden ha ido así, porque no han, como dicen ellos, deliver, no han podido cumplir las promesas porque están peleándose unos con otros. Peleándose unos con otros en los mismos representantes de los diputados del Partido Demócrata. Son ellos mismos que se están haciendo la oposición. Muchas cosas que uno ve a veces aquí es así. O sea, fíjense ustedes, no es sencillo gobernar. Ahora, cuando tú lo haces con buena voluntad, con buenos deseos, con los mejores, te va mucho mejor. Amigos, una pausa. Esto es Economía y Mercado. Venimos en breve con más.